Consumen 47 kilos de carne al año por persona, convirtiéndolos en el país con el mayor consumo de carne vacuna en el mundo. Esta pequeña anécdota demuestra a las claras que nuestra carne y su fama internacional se deben básicamente a las maravillosas pasturas que tiene nuestro territorio. Vamos a ir a buscar un buen asado. Pero ¿qué hay detrás de tan rico manjar? Hoy lo descubriremos. Pero antes de hablar de un asado, tenemos que hablar del choripán. Muchachos, miren el tamaño de ese chorizo, o sea. Amigos, hemos venido a Mendoza a probar uno de los mejores choripanes de este lugar. Porque la creatividad argentina es tremenda, que es conocido ya en muchas partes del mundo por los turistas que llegan hasta aquí, hasta la Argentina. Y lo que te va a llamar la atención es que me han comentado que está debajo de un puente. No lo sé, muchachos, es mejor que lo vayamos a averiguar. El choripán, tal vez el sándwich más consumido desde Ushuaia hasta Salta. Se estima que en Argentina se produce alrededor de 100.000 toneladas de chorizo al año. En Córdoba, en la década de 50, en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, empezó a aparecer carritos con el cartel choripán. El chori, con cariño, es la introducción perfecta a esta gastronomía. Y el lugar se llama Chori debajo del puente. No tiene letrero, pero es allá. A ver, dejemos algo en claro de entrada. Estamos de acuerdo que se hace popular de poner un embutido de una mezcla de carne de cerdo y de vaca entre dos panes. Es tan antiguo como la reina Isabel o la Mirta. Se encuentra justamente en la Godoy Cruz, debajo de un puente, enfrente de Easy. Muchachos, es como esos tesoros escondidos en una ciudad. Y es fácil encontrarlo porque van a haber muchos carros al pasar. Literal estamos debajo de un puente. Sí, y ya pedimos. Astrid, ¿qué pedimos? Pedimos un choripán, que acá le dicen chori, y un emperado de lomo. Wow, Hay que ver qué tal. Se ve buenísimo, se ve muchachos. bueno. Pero la pregunta del millón es ¿cuál es el verdadero origen del choripán? Algunos dicen que lo inventó Napoleón, pero la versión más acertada sostiene que nació en las costaneras porteñas y que a partir de ahí se expandió a toda Argentina. Por suerte, hay una corriente académica que sostiene que el choripán nació en Córdoba y que de allí partió para toda Argentina y, ¿qué te digo?, para el mundo. Oigan, algo que vi ahí mientras que estaban preparando los emparedados es que le quitan la miga, o sea, abren el emparedado y le quitan todo lo de adentro para rellenarlo de carne y todo lo que le ponen, o sea, el chorizo y todas esas cosas. Qué cool, ¿eh? Porque así no comes puro pan. No pensé que eran tan grandes. Yo tampoco, están gigantescos, muchachos. Estoy un poco emocionado porque esto va a estar en un nivel épico. Así que vamos a probarlo a ver qué tal. Yo voy a empezar a probar el de lomo. Vamos a ver qué tal. A ver. Eso es choripán. Ah, este es choripán. Estoy perdido. Miren primero cómo está compuesto. Muchachos, miren el tamaño de ese chorizo. O sea, está gigantesco. Vamos a empezar entonces con el choripán. A ver qué tal. Ustedes tienen que venir a probarlo. ¿Qué nivel de choripán, muchachos? Tienes que probarlo, te toca. Dale, turno, Astrid, pues. cuéntanos cómo te va con el choripán. Yo quedé que es el que me encanta. ¿Qué tal? ¿Qué dice el juicio final? Está bueno. Buenísimo, ¿ah? Después de tremenda entrada, era momento de probar el famoso asado argentino. Hoy vamos a buscar un asado en el centro de Mendoza. En realidad el asado para los argentinos es una excusa. Siempre buscamos o decimos esta frase como para poder juntarnos. Astrid me comentó que íbamos a ir a Che. ¿Cómo se llama, Astrid? Che picado. Che Picada. Che, suena tan argentino. Yo espero que esté tan bueno como el nombre. Trae varios recuerdos, ¿no? Especialmente de mis abuelos. Se podían compartir momentos de risa y algunas situaciones profundas, ¿no? Quizás es un momento íntimo, ¿no? Donde uno puede encontrar esa cercanía con las personas que quiere. Solo que hoy
estamos solo en la calle, muchachos. Hoy es domingo. Ojalá esté abierto el restaurante, si no, me voy a llevar tremenda decepción. Más del 75% de los argentinos realiza un asado al menos una vez al mes y el 40% lo hace semanalmente. Las vacas llegaron, no son originarias de América, las vacas. 1556 llegaron las vacas al virreinato del Río de la Plata. Poquitas, estamos hablando de 10, 12 vacas, 15 vacas. 100 años después ya había más de 40 millones de vacas. Casi lo único que comía el gaucho era carne. Claro. No cultivaba la tierra y el único animal que tenía en abundancia. Ya llegaron los tragos y me he llevado una extraordinaria sorpresa. Por aquí a mí me llegó mi caipiriña, porque hoy estoy un poquito brasileiro. Y a la señorita Astrid acá le llegó un mojito cubano. O sea que ya está cubana hoy. Y muchachos, miren lo que nos llegó gratis. Una tabla. ¿Cómo le llaman esto, Astrid? ¿Tú que eres chef? Tabla tapas. Una tabla de tapas, muchachos, totalmente gratis. Estoy anonadado, pero anonadado feliz. Esto me causa alegría, muchachos. Alegría la borrachera que me va a pegar. Argentina exporta cerca de 800.000 toneladas de carne vacuna al año, generando ingresos superiores a 3.000 millones de dólares. Pero muy lejos del asado, también tenemos que hablar de uno de sus elementos más importantes, el chimichurri. ¿De dónde viene? Si bien no es carne, ¿no? Pero tiene que ver con el asado, el chimichurri. Sí. Porque hay hasta etimologías que dicen que viene del vasco y no sé qué, hasta una historia muy simpática del inglés sí. que usaba curry. Claro. Entonces del give me the curry, algunos ya dicen que era James Curry, que ya es demasiado. Es demasiado, está bien que busquemos la vuelta, pero ya es demasiado. Y llegó la comida. En una parrillada argentina se cocinan diferentes tipos de carnes en la parrilla. Tenemos el asado de tira, vacío, entraña, bife de chorizo y morcilla. Estas carnes se acompañan con salsas como el chimichurri y salsa criolla. Y nuestra ensalada. ¿Por qué, Rubén, ensalada? Porque estamos a dieta. Entonces, amor, ¿cómo estuvo? Súper bueno. Uy, estuvo buenísimo, muchachos. Muy bien, mucha súper comida. Recomendado. O sea, nunca había comido tanto en mi vida. Y tan barato. ¿Saben qué hace mejor a una buena parrilla? Un buen vino. Y como estamos en Mendoza, decidimos ir a una bodega a probar qué tan ricos son sus vinos. Mendoza cuenta con aproximadamente 160.000 hectáreas de viñedos, lo que representa el 70% del total de viñedos en Argentina. Empecemos con que te reciben con 2 copas de vino y nos explicaron que el menú es de 3 tiempos. Y todo eso con su copita de vino, obviamente. Te sorprendería saber que esta región produce más de 10 millones de hectolitros de vino al año, siendo la región más importante en términos de volumen de producción para Argentina. Oigan, algo cool es que cada comida viene con su vino. Y bueno, ya vamos para el plato principal y ya nos trajeron el tercero. Este fue el de recibimiento, que ya no hay. Este es el que acabamos de comer de la entrada, que ya me lo estoy acabando y todavía no me lo acabo y ya llevo el otro. Aunque gran parte de la producción se exporta, el consumo interno de vino en Argentina sigue siendo bastante alto. Un promedio de 20 litros per cápita al año. Bueno, muchachos, ahora vamos a terminar la tarde con una sesión de fotos para Astrid, porque si Obvio. no se queda tranquila. Eso también está incluido en el precio. Claro. Pero ¿cuál es la variedad de uva más emblemática aquí en Mendoza? Pues esta es el Malbec y representa el 23% del total de las exportaciones de vino en términos de valor. Otras variedades importantes incluyen al Cabernet Sauvignon. En total nos salió 63.000 pesos por 2, lo que me parece súper económico. Astrid, ¿y cómo estuvo la comida? Cuéntanos. La comida fue buenísima, la atención 10 de 10, la verdad, me encantó todo. Volvería a venir y los recomiendo, así que ya saben, le vamos a dejar abajo a dónde vinimos. Uy, muchachos, me encanta, miren el viñedo. Dato ahí que les va a llamar la atención es que esa malla que está ahí la ponen porque supuestamente aquí el aire, que rapidísimo y mueve las piedras hasta a 125 kilómetros por hora. ¿Se imaginan eso? O sea, eso puede joder tu planta. Y Astrid maneja porque estoy medio borracho. Es que lo cool, ellos te dan
refill del vino que tú quieras y creo que me pasé un poco, ¿sabes? Bueno amigos, si les gustó el video, Dejen muchos likes y comentarios. nos vemos en la próxima con un nuevo video. Bye.